Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Disruptores, donde desafiamos lo establecido para construir un mañana más brillante que mejore nuestras condiciones de ciudad a través de la plataforma más grande de cogobernanza y exigencia colectiva sin partidos políticos. Antes de comenzar, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Iniciamos en breve. En el 2008-2009 hubo una época muy crítica en Ciudad Juárez de mucha violencia, mucho secuestro, mucha extorsión. Y yo me di de voluntario para enfrentar esta situación y recuperar la ciudad. Y me di de voluntario, ¿verdad?, como ciudadano, de ir a tocar la puerta con un gobernador. Pero antes me dio la tarea de prepararme y saber qué era lo que iba a hacer. Entonces tenía que partir de un diagnóstico. ¿Qué genera tanta violencia? ¿Qué genera tanta delincuencia? ¿Y qué tienes que hacer para contrarrestarla? Entonces, pues, me di a la tarea. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía pavor. A mí me daba mucho miedo. Pues el miedo fue lo que me impulsó. Porque yo tenía, o sea, el miedo te provoca dos cosas. O corres, o lo enfrentas. O enfrentas. Entonces, bueno, hay gente que decidió huir porque tenía miedo de perder la vida. Y yo digo, bueno, pues, está bien, yo no te puedo juzgar, ¿verdad? Yo no te puedo juzgar y decir, hiciste bien, hiciste mal. Pero otro dice, bueno, yo me quedo porque quiero enfrentar esta situación, porque yo prefiero decir, yo voy a defender lo que por generaciones mis abuelos, mis padres, mis antecesores crearon, formaron para que yo pudiera vivir estos beneficios. Yo tengo el deber de defender lo que se construyó y no permitir que cualquier hijo de vecino venga y lo destruya. ¿Por qué? ¿A título de qué? ¿Por qué te sientes con ese derecho de pasar por encima de todos nosotros? Claro. Entonces dices tú, no, pues vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer algo al respecto para recuperar nuestra ciudad. Y en ese sentido, cuando te pones a trabajar, donde te comprometes a trabajar en un tema de seguridad, con una violencia rampante como la que teníamos, tú te estás exponiendo. Sí, claro. Y te expones, ¿por qué? Porque estás luchando contra el mal, ¿verdad? Fuerzas negativas, oscuras. Entonces, sí, claro que me daba miedo. Sí, pues sí. Me daba pavor. Pero me daba más miedo que me secuestraran o que secuestraran a un hijo mío, o que eso me daba más miedo. Dije, pura madre. ¿Cuál miedo quiero? No. El mío que enfrentando y solucionar. Yo tengo que proteger a los míos. Tenemos un título muy excepcional que es Conversando con jefes de Estado, el arte de la negociación. Y bueno, no sé si quieres saludar a los paladines. Hola a todos. Bueno, como siempre aquí Héctor y yo, tratando de compartir experiencias y vivencias para que si alguien puede tomar algo de ahí para que lo pueda usar como beneficio, pues lo aproveche, ¿verdad? Correcto. No son nuestras verdades, pero son nuestras vivencias y nuestras experiencias, y de ahí pues... No, pues usted es una persona que tiene atesorada muchas experiencias, mi Oscar. Y el objetivo justamente de este podcast de Disruptores es poder extraer esas experiencias de una forma en la que todo el mundo podamos entender para aplicarlo en nuestra vida. O sea, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Aquellas personas que se sientan identificados incluso o tengan una situación, puedan aplicar lo que usted pueda mostrar o enseñar o platicar, ¿no? Al final de cuentas, ese es el objetivo. Sí, comprendo. Y pues bueno, el tema de hoy va a estar muy interesante porque nos va a contar experiencias muy excepcionales que ha tenido, como dice el título, el arte de la negociación con jefes de Estado, ¿no? Siendo un simple y llano ciudadano, mortal. Obviamente usted ha tenido un contexto en su experiencia de vida de que ha sido empresario, promotor de la manufactura, pues ha estado en los medios también de comunicación. Ha tenido como que muchas cachuchas, muchas gorras que se ha tenido que poner. Y bueno, una de las, si quiere vámonos como de atrás hacia adelante, de las cosas que a mí siempre me generan mucho interés es con presidentes de la República de México.
¿qué experiencias ha tenido? ¿Quién fue de los que se acuerda vámonos de atrás de los más antiguos a los más recientes? ¿Qué presidentes ha tenido experiencia? ¿Cómo fue el contexto con el que tuvo esa experiencia? No sé si el más reciente, el más antiguo fue Carlos Salinas de Gortari, o hay otro anterior con el que haya tenido algunas experiencias. ¿Y Bueno, por qué? bueno, mira, déjame te digo, sí está bien, pero me gustaría poner más las cosas en contexto, A ver. ¿verdad? Porque desde mi perspectiva, ahora las nuevas generaciones, vamos a hablar de las nuevas generaciones, y principalmente estoy hablando de estas nuevas generaciones, o las generaciones en general, si tú quieres ver también así multigeneración, que no ha tenido la vivencia o la experiencia de qué hacer o cómo hacer para en esta nueva era, ¿sí? En esta nueva era, ¿qué puedo hacer o cómo puedo influir o cómo puedo ser un disruptor? ¿Cómo puedo hacer que el estado actual de cosas se mejore, se supere? Uh-huh. Y yo parto, y perdóname que No, está bien. me De eso se regrese trata. al inicio, porque si te cuento una experiencia con un presidente o con un gobernador o con un presidente municipal, pues va a ser esa experiencia, pero más bien el contexto es de dónde estamos partiendo Uh-huh. ahora, y con estas vivencias o estas experiencias, ¿qué te puedo compartir que te ayude para que tú puedas hacer uso o no de lo que yo te pueda, Como herramienta que me pueda servir, ¿no? como herramienta que te pueda servir? Ajá. Y lo primero Uh-huh. es aceptar, actualmente vivimos en un mundo, y hablo muy especialmente de México, Uh-huh. estamos muy polarizados, ¿Qué ¿verdad? significa estar polarizado? Estar muy polarizados es que o son los de izquierda, los liberales, o sea, los de izquierda contra los liberales o los neoliberales. Y entonces, o los liberales contra los neoliberales, o los de izquierda contra los de O derecha, los chairos contra los fifís. o los chairos contra los Ya fifís, muchos términos. Sí. dentro de esto, o dentro de los morenos contra los prianistas, en fin, son dos posiciones Los polos, ¿no? encontradas, o sea, no tienen un punto de encuentro. Ese punto de encuentro precisamente es lo que, en mi opinión, si lo vemos en audiencias Uh-huh. en personas, en población, digo, bueno, pues si quieres, 30% de la población sigue a lo que está acostumbrado y sigue a los prianistas. O yo soy priista, yo soy panista, o yo soy morenista, o soy partido verdista, lo que sea. Entonces, pero son dos polos. Correcto. Y entonces 30% está en un polo, por poner una cantidad, y 30% está en otro polo. Uh-huh. Pero entonces, ¿dónde está el El 40% que no pertenece ni a uno ni otro polo? Pero ese 40% es el que hace la diferencia Okay. para que estos polos actúen en los términos de que sea conveniente para el bien de todos. Y ahí es donde la polarización, uno quiere imponerse por encima del otro. Y yo digo, bueno, pero ¿qué vivimos en la realidad? En la realidad estamos viviendo administraciones o gobiernos en realidad que son incapaces. Y son incapaces porque desde un principio escogemos nosotros personajes o lo que creemos son líderes Uh-huh. con una convicción, con una creencia, con unos valores que al final de cuentas nos damos cuenta pues que no, tienen sus intereses muy particulares, muy personales o muy de grupo, Correcto. y buscan perpetuarse en el poder por el poder, no en el poder por
Como mejorar. para mantener el control, ¿no? Mantener el control, mantener el poder. Correcto. Y todos los privilegios que vienen con eso. De acuerdo. Y yo digo, bueno, yo lo puedo entender, pero ¿qué pasa con la población en general? Vivimos, estamos en la realidad viviendo la violencia, estamos viviendo la inseguridad, estamos viviendo el reforzamiento de una política, ¿verdad?, que promueve la militarización y también el desorden, el crimen organizado. Pero si tú lo revisas, esto se viene permeando de arriba hacia abajo. Digo, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo pues soy un simple ciudadano. Y si Sí. lo ves más joven, digo, pues soy una persona joven que apenas está terminando la universidad, o estoy en la prepa, o estoy terminando la universidad, o estoy en lo profesional, y apenas estoy tratando de ver cómo me organizo para hacer, para sobrevivir, para subsistir, para ganar lo que necesito para poder sostenerme. Desafortunadamente, con este desorden, con este abandono, ¿verdad?, con esta crisis que se deja crecer, pues nos pega a todos y sobre todo a esta nueva generación, porque estas nuevas generaciones, ya hablo de los millennials, centennials principalmente, que son a los que les toca tener que barrer toda la basura de todo lo que se desatendió o lo que no se le dio rumbo. Entonces digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues vas a tener que madurar. O sea, De una forma acelerada, vas ¿no? a tener, sí, y ahora que ustedes, estas generaciones, yo veo que ustedes identifican en la tecnología las aceleradoras. Ujú. Una aceleradora porque tienes un proyecto y lo quieres acelerar. Bueno, es primero la incubación y luego de la incubación pasa a la aceleración. Ok, a la entonces aceleradora. de incubación y luego a la aceleración. Pues yo digo que ahora hay que incubar a esta nueva generación a la base de compartirle, de enseñarle, Concientización. de concientización, de evidencia, para que tenga los suficientes conocimientos para que sepa qué es lo que debe y tiene que hacer. ¿Y a qué se va a enfrentar? En lo convencional, en lo tradicional, y qué es lo que puede hacer con las nuevas herramientas tecnológicas que tiene a su alcance. Ujú. Que tú me preguntas, es que tú, ¿cómo te sentaste con un presidente? ¿O cómo hiciste para un gobernador? ¿O cómo? Bueno, pues yo tenía en aquel entonces instrumentos, Ujú. ¿verdad? Por lo mismo inquieto que yo he sido en emprendimiento económico, emprendimiento social y emprendimiento político. De acuerdo. Entonces, bueno, eso a mí me hizo crear y generar las condiciones que yo quería para poder ejercer la influencia o el cómo mejorar las condiciones. Pero en ese entonces, pues lo que tenía a mi alcance era muy diferente de lo que ahora puede tener a su alcance una persona, ¿verdad? Joven, Ujú. ¿verdad? Porque yo estoy hablando de lo que tenía a mi alcance hace 50 años. Sí, correcto. 50 Ujú. años, no es lo mismo lo que puedes tener hace 50 años. Tú me preguntas, ¿y lo tienes ahora? Pues yo sí lo tienes. Lo que pasa es que no te has dado cuenta de que lo tienes. Entonces dices tú, pues, ¿qué experiencia tuviste con Carlos Salinas de Gortari o con Cedillo o con Reyes Baez o con Patricio Marido o con quien fuera? Bueno, o con exgobernadores o presidentes municipales. Bueno, pues se dio a que creé las condiciones para ser tomado en cuenta. Ok, ya. Para ser tomado. Es el contexto general, ¿verdad? Sí, porque al final de cuentas necesitas ser visto, Mm. ¿sí? Necesitas ser visto. O sea, un jefe de Estado, vamos a ponerle así, cualquier que sea presidente, gobernador, presidente municipal, o que sea alcalde, lo que necesitan un ciudadano es ser visto. Pues Es como una condición ese sine qua non. ciudadano que se convierte en un líder, Sí, correcto. en un líder. Y ese líder alza la voz por muchos que piensan como él, que creen en lo que él cree, pero él tiene que traer lo propio Ujú. para poder
invitar o inspirar a otros a que se sumen en lo que coinciden. Pero no todo el mundo se atreve a dar ese paso de vencer el temor. Ese es el principal reto, vencer el temor de yo no puedo, no sé si hago el ridículo, ¿Cómo lo hago? cómo lo hago, se van a reír de mí, es una lucha que yo no puedo. No, pues todo eso es cierto, todo lo piensas, todo lo sientes, pero la clave está en vencer el temor. ¿A usted le llegó a pasar tener temor y se Absolutamente. ponía nervioso? No solo eso, o sea, ¿Y cómo le hacía? el miedo a fracasar, el miedo a hacer el ridículo, el miedo, pues, ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía para sobrepasar eso? Me apoyaba en lo que yo creía, Ok, me apoyaba en lo que para mí era mi convicción, su propósito. mi propósito que estaba sustentado en un valor importante para mí. Ese valor era tan importante para mí que yo estaría dispuesto a dar la vida por conservarlo. A dar la vida significa no necesariamente que me tengo que morir, sino dar la vida es dedicarte a ello. Dedicarle, darle el tiempo. Sí. Además de lo que tengo que hacer, además de mi responsabilidad personal, Sí, claro. pues también tengo una responsabilidad social, comunitaria, porque es el entorno en el que yo, junto con mi familia, me muevo. Entonces tengo que no nada más pensar en el mí, sino también en el nosotros, Sí. para que podamos tener esa libertad, porque para mí es muy importante la libertad, ¿verdad? Esa justicia, esa seguridad. Entonces, por esa libertad, yo digo, no, vale la pena, porque pierdes la libertad, no tienes nada. Y si no tienes ni siquiera la libertad de poder expresar o de pensar lo que quieres expresar, pues ya estás frito, no tienes nada. Ah, bueno, entonces ahí está el otro tema, saber comunicarse. Indispensable. Es muy importante saber comunicar, aprender a comunicar lo que tú quieres, lo que a ti te resuena, lo que es tu convicción, la que sea, no importa, pero ese es tú, lo que te mueve, es el motor, y de aquí viene también una fortaleza, y tal vez la palabra te va a hacer que te rías, porque es una fortaleza espiritual. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Basada en qué? También te va a dar risa. Basada en el amor. Muchas veces no lo sabes que lo que estás haciendo es un acto de amor. Ah, ok. Me explico, no lo ves como un acto de amor, pero en realidad sí lo es. Cuando tú buscas, trabajas, promueves algún ideal para mejorar las condiciones de una persona, sea un individuo o una comunidad, son actos de amor traducidos en acciones. Entonces, ese amor por la libertad, ese amor por la buena salud, ese amor por la seguridad, ese amor, es el amor propio. Porque si no tengo el amor propio, no puedo dar lo que no tengo. Si no me amo a mí, y si yo me amo, pues entonces yo quiero lo mejor para mí, y si quiero lo mejor para mí, también quiero lo mejor para los otros. Y no me hago daño y no les hago daño. Sí, exacto. Entonces no hago daño y no les hago daño. Y yo creo que también cuando tienes muy claro ese propósito, las convicciones, los valores, o sea, que demasiado claro, creo que decía Einstein que uno cuando lo sabe explicar bien, sabe comunicarse bien un tema o algo, o tu propósito o tu objetivo, es porque lo dominas, pero al mismo tiempo si lo dominas es porque lo tienes muy claro. Si lo tienes borroso, a lo mejor no te vas a poder comunicar y la gente no lo va a entender o los actores clave no te van a hacer caso. Entonces yo creo que tienes que partir de tener esa claridad, pues, de tu propósito, tus convicciones. Y aprender. Y aprender, ¿verdad? Educarse. Aprender, educarse. O sea, y es que no tengo quien me aprender. Pues ya ahora tienes muchos mecanismos porque tienes tutoriales de todo. Tienes de dónde aprendo. Tienes los YouTube, los TED Talks, las redes sociales, Instagram. O sea, todo por todos lados tienes. O sea, hay una gran biblioteca universal que está al alcance
de todos, De un clic. de un clic. Entonces digo, antes tenías que ir a una biblioteca, hace 50 años, pues no tienes más que ir a la biblioteca. O O usted, echarte el o libro, usted acá escrito en piedra no le tocó. o deja tú, escrito en piedra, o copiarle a alguien, porque también echarme toda la hueva de todo el libro, digo, no, vamos a la madre. Sí, pero digo, lo que yo insisto es que te tienes que preparar. O sea, te tienes que preparar para lo que sea, te tienes que preparar. Lo que sea. Así sea, si vas a ser cocinero, pues te vas a preparar. Si vas a ser mesero, te vas a preparar. No más digo, no, te preparas para lo que tú quieras. Aunque Tienes que tengas el preparar. talento nato, ¿no? Tienes que Puedes tener incluso talento, pero practicarlo. si no, la práctica hace al maestro, dice. Ajá. La práctica hace al maestro. Entonces, Sí. pues, necesitas empezar por ejercitar el músculo. Sí, claro. Ahora, ya que nos platica ese contexto base, ¿no? Ya le entendí, ya sé a lo que se refiere de tener siempre tu estructura base, que es una cuestión más personal, espiritual, De visión. de visión. De visión. Muy importante es la visión, porque la visión, en mi opinión, a mí, Sí, sí, sí. es lo que me ha hecho tener claridad de a dónde quiero llegar. Si no tengo claro a dónde quiero llegar, pues me pierdo. Y te voy a dar un A ejemplo. ver. Te voy a dar un ejemplo. La gran mayoría de la gente no sabe lo que quiere, confunde lo que quiere. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Si tú vives en una ciudad como esta, como Juárez, ¿verdad? Nuestra ciudad. Es una ciudad que tiene mucho calor en el verano, ¿verdad? Sí, Y dices tú, bueno, yo quiero una sombra para mitigar, para protegerme del sol, ¿verdad? correcto. Para no tener tanto calor. Pero entonces, ¿qué hago? Ah, pues quiero una sombra. Y la gente dice, ¿y qué quiero? Ah, pues quiero una mesa. ¿Quiero un regalo de mesa? No. Para sostener la... Quiero una mesa para hacerle el agujero Ajá, en medio. en medio. Entonces, ¿quiero la mesa? No. Necesito la mesa, sí. Pero una máquina, un Un taladro taladro para el para hacer un agujero. agujero. ¿Quiero el taladro? No. Necesito la mesa con el agujero porque voy a poner una sombrilla. ¿Quiero la sombrilla? No. Entonces, digo, me confundo porque digo, pues que ya quiero la sombrilla. No, tú quieres la sombra, no quieres la mesa, no quieres El el taladro. taladro, no quieres la sombrilla, tú quieres la sombra, pero necesitas esto para tener la sombra. Entonces, esto de acá son los instrumentos nada más. Son los instrumentos o lo que tienes que tener o lo que tiene o las Las condiciones. condiciones que tienes que crear. O sea, tú eres el creador de tus condiciones para obtener lo que tú quieras. Eso es lo que ahora lo que en estas nuevas generaciones digo, es que tienes una oportunidad única, porque ahora tú eres ese creador. Ya no tienes que depender, como en mi caso, que yo tenía que fundar un periódico, con todo lo que implica un periódico impreso, imagínate. El tener los reporteros, el trabajo de investigación, luego el trabajo de edición, luego la publicidad, el vender, Los luego la insumos. producción, luego los insumos y la distribución, o sea, su madre, o sea, ¿quién podía esto? Pues es un peso enorme. Cuando lo vives, dices, ay, y ahora yo digo, oye, tú puedes tener un periódico hoy y tú lo diseñas, no necesitas a nadie que te lo diseñe, tú investigas y tú puedes hacer la investigación, tú lo distribuyes, tú lo comercializas, tú haces todo, no tienes que depender de nadie, tú dependes de ti mismo. Y digo, eso es más que lo que yo tenía, que tuve que pasar por todo este proceso para llegar ahora. Digo, ay, ¿cómo no lo tenía yo en aquel entonces? Digo,
hijo, me hubiera evitado ahorrado también mucha pero lana. si no hubiera vivido esa experiencia, no habría Claro, podido era pasar como por es, eso. dice la frase, ¿no? De que lo que Entonces, sucede es lo que es. pero ahora yo digo, no, es que ahora esto se traduce, ¿cómo te lo traduzco? ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo en lo económico, o sea, ¿qué tuve que hacer para yo significarme en lo que estaba haciendo? Pues me meto en una actividad, por ejemplo, yo me metía al desarrollo, a urbanizar Ujú. tierra, pero ahí me metí a la construcción de vivienda y luego me metí a la construcción de naves industriales, pero lo que aprendí, pues a ir a promover, ir a convencer a otros de que tenían beneficios o ventajas en venirse a instalar a Ciudad Juárez para que ocuparan estas plantas. Entonces, pues yo qué quería, eso es, tienes que saber qué quieres. Entonces, ya le estoy entendiendo al final, finalmente, la analogía de ¿quieres la sombra o quieres la sombrilla? O quieres Son la... dos cosas muy distintas. Y Exactamente. la mayoría de los seres humanos No, confundimos que queremos la sombrilla exacto, porque quizá es algo muy tangible, exacto. que lo vemos y, qué padre, tiene una sombrilla. Ejemplo, tiene un medio de comunicación o ejemplo, tienes estas empresas, pero esas son sombrillas. Finalmente hay un propósito superior que es una sombra. Exactamente. Entonces, su vivencia fue siempre dirigida ante una sombra que usted tenía muy clara Exactamente. y todo lo que tenía que provocar de condiciones es la mesa, el taladro, la sombrilla, Exacto. el terrenito, Exacto. para que le diera sombra o tratar de buscar la sombra, porque Es, finalmente los objetivos pueden que haya generaciones y no se exactamente. cumplan. Durante todo ese proceso de poner condiciones y tener un objetivo muy claro, ¿no? Esa es la sombra que quiero. ¿Sí? Es donde pues tienes que ir a conectar con personajes que a lo mejor ni te imaginas que tienes que conectar porque son parte de poner condiciones, ¿no? Pero esos personajes van ligados a lo que tú quieres Por dedicarte a supuesto, promover. son O sea, personas clave. está relacionado personas clave para que tú puedas emprender lo que tú quieres, sea económico, sea Deportivo, social, sea social. deportivo. O sea, es con la gente con la que tienes que convivir, a la que tienes que convencer, con la que te tienes que acercar. Y Sentar. para eso, pues ya no necesitas tener todo un periódico, me explico, o una organización de una cámara, o Exacto. no, ya ahora tú eres la cámara, tú eres el periódico, tú eres el creador de tu destino. Mm. Y esos personajes vas a crear tu comunidad, vas a crear tu comunidad. ¿Quién es tu comunidad? Mira, en el pasado yo construí un grupo político. Ok. Pero el grupo político lo construí con la mira de influir dentro de una administración pública para mejorar las condiciones de la ciudad. Entonces yo no quería el poder por el poder, yo quería el poder para mejorar las condiciones de la ciudad. Y teníamos que buscar gente que tuviera esa fuerza o esa voluntad o esa convicción, De acuerdo. que no es fácil. Sí, no. No es fácil porque el poder, el dinero es Seductor. muy seductor, ¿verdad? Muy seductor. Y es muy fácil perderse si no tienes esa fuerza interior que te la da el amor por lo que tú crees por encima de cualquier cosa. Entonces es ahí donde viene esa integridad contigo mismo. ¿Verdad? Esa ética. Y no digo que no tienes tentaciones, tienes muchas tentaciones, Claro. ¿verdad? Y es ahí donde precisamente entra esa necesidad de meditar, esa necesidad de cuidarte físicamente, Ujú. meditar u orar en lo que tú creas, en quien tú creas, en tu físico, tu salud mental. O sea, eso lo tienes que tener para poder estar en condiciones, ¿sí? Como un soldado. Porque el soldado que nosotros estamos acostumbrados a ver es un soldado que va a una batalla, pero aquí es un guerrero que va a una batalla diaria. Entonces, como guerrero te tienes que preparar, tienes que Ujú. estar en condiciones, De acuerdo. ¿verdad? De no abusarte de ti mismo y de no permitir que te abusen, ¿verdad? Como sucede ahorita, Ujú. ¿verdad? Entonces dices tú, bueno,
O sea, ahora yo digo, ¿qué tenemos que hacer? Por eso yo es que quiero compartir esto. Gracias a que tú y yo nos hemos conocido, nos impulsa a querer compartir pues, estos granitos de arena que si le sirven a alguien, pues qué bueno, ¿verdad? A ver, entonces ya teniendo ese contexto y creo que muy bien explicado para que la gente se imagine bajo qué principios, por dónde se empieza, ahora cuénteme alguna experiencia en donde, fíjese lo que le voy a preguntar. Eh, ya sabemos que usted tuvo mucho contacto con jefes de Estado porque siempre ha tenido un propósito en el cual usted siempre ha querido llegar. Y pues al tratar de ir en ese camino, pues tienes que ir con las personas claves de esa época o de esa etapa a sentarte y dialogar En las condiciones que prevalecían en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tuvo alguna anécdota con algún jefe de Estado o secretario, lo que sea, en donde teniendo miedo usted, fíjese lo que le voy a preguntar, yo creo que al tener usted su propósito y hacer las cosas por amor, el miedo lo agarró como valentía y se enfrentó? Sí, claro que sí. ¿Con quién y qué fue el contexto? Sí, claro que sí. En lugar de cobardía, en lugar de ese miedo agarrarlo como cobardía, Claro que lo sí. enfrentó. ¿Y quién fue y cómo, bajo qué contexto? Sí, claro que sí. Bueno, cuando yo inicié el periódico en 1990, yo tenía 40 años, ¿sí? Entonces eh, había mucha voluntad de mi parte por querer colaborar e integrar a las administraciones públicas, en ese entonces estado o municipio, para que mejoraran las condiciones de nuestra ciudad. El hecho de tener un periódico me ayudaba a abrir puertas, me ayudaba a que me hicieran caso, a que me pusieran atención. Así era entonces, En ese momento así era. en ese momento así era. Y en ese sentido, trataba, en base a lo que yo buscaba, es cómo mejoramos las condiciones de nuestra ciudad, que fue lo que una de las cosas que a mí me impulsó a crear un periódico. Era evitar el centralismo que controla el poder económico, del presupuesto, que no se lo dan al municipio o que no le dan para hacer sus obras o no dan la atención. Entonces buscaba esa integración. Pero ¿qué pasó? Que en ese camino, este propósito, que para mí era un ideal, para quien detentaba el poder, significaba el control. Entonces, este gobernador me pide, hicimos una publicación de algo que no le gustó a este gobernador. Usted publicó algo en su Yo periódico publiqué algo que no le y no le gustó. gustó, lo leyó y no le gustó a este gobernador. No le gustó lo que escribió un periodista. Y entonces me piden que yo quite a este periodista de la fuente, o sea, que no sea este periodista el que vaya y reporte la fuente del gobierno del Estado en particular. Y pues eso atentaba contra mi elección, mi decisión. Sí. Y quiero que pongas a este otro. O sea, quiero que quites a este y pongas a este. Mucho como lo que está sucediendo ahorita en Se siguen repitiendo las mismas historias, ¿no? Sí, ahorita lo que acaba de suceder, Ajá. que quitan a una persona porque es incómoda. Entonces, aquí es donde dices tú, bueno, pues mira, yo lo quito siempre y cuando tú me des el mismo privilegio a mí. Yo acepto quitar a este si tú aceptas que yo cambie a alguien de tu gobierno. Ah, pues sí. Entonces, bueno, si tú me pides esto, tú me das el derecho de pedir lo mismo a mí. Automáticamente tengo el derecho. Entonces yo planteé y dije, bueno, Oh. yo te quito a este reportero y tú me quitas al tesorero y pones al que yo quiera. No, pero pues es lo mismo que me estás pidiendo tú. Si lo que tú me pidas a mí, me das el derecho de pedirlo yo también. Pues somos iguales, no, porque yo soy el que tiene el dinero. Yo te pago y te doy publicidad. La publicidad realmente es una forma encubierta de decir, yo soy tu dueño. Temporalmente, porque se renta.
no se compra, se renta. Ujú. Entonces aquí es donde entra tu vocación, donde entra tu convicción. Dice, no, no, Ujú. si no aceptas esto, tampoco. Y además no te preocupes, de todos modos yo reviso si hay alguna injusticia o algo. Yo la reviso, no tienes por qué preocuparte, porque no hay interés ni voluntad De acuerdo. pero en ese entonces este gobernador quería el control absoluto. ¿Y cómo le haces, exacto, cómo le haces para saber cómo manejar una situación así, Pues ¿no? intentas manejarla por la vía diplomática y Ujú. tratar de llegar a entendimiento. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando no hay posibilidad de entendimiento? Pues hay rompimiento, y el rompimiento se da cuando te condicionan Mm. a lo que tú como empresa tienes derecho, porque el presupuesto público en comunicación es para todos, es un derecho, pero se usa como un instrumento de control. De acuerdo. Entonces, este instrumento, si no haces lo que quiero, entonces te retiro la publicidad. Ujú. Tú me retiras la publicidad, me estás retirando el derecho que tengo yo como empresa. Entonces ya no nomás quieres esto, tú quieres control absoluto. Ujú. Pero pues no. Nosotros llevamos esta política, esta línea, y ahí es donde te enfrentas a todos los temores que te puedas imaginar, De porque plano. Mm. cuando te enfrentas a gobiernos autoritarios, Ujú. dictatoriales, tú estás enfrentándote a quien te quiere robar tu libertad. Y la libertad para mí es el principio número uno. Mm. Bueno, la vida, ¿verdad? Pero la vida, Ujú. ¿ok? La vida, pero es un valor muy importante. Me quitas mi libertad, no No tengo tengo nada nada. ya. No puedo hablar, no puedo expresar, no puedo pensar, ¿no? Pues, ¿qué tengo? Soy un zombie. Entonces, en este país Sí. tenemos una gran masa de zombies que no quieren despertar. Sí. Pero cuando despierten, son imparables. Mm. Son imparables. Y eso es lo que yo quiero. Despertar a estas nuevas generaciones para decir, tú tienes las herramientas, tú tienes los mecanismos, tienes todo a tu alcance. Lo único que tienes que tener es la convicción en lo que tú crees, en lo que tú quieres y hacer valer lo que tú crees y lo que tú quieres. Claro. Yo podré estar en desacuerdo contigo, pero siempre defenderé el derecho que tienes de expresar, aunque a mí no me convenga, aunque a mí no me convenga, Ujú. pero es tu derecho. Yo defiendo de tu derecho de libertad. Ujú. Entonces, si tú tienes el derecho de a la vida, es porque hay tanta muerte. Si yo tengo el derecho a la paz, a la paz, a la seguridad, ¿qué me da la seguridad? Me da paz. Ujú. Entonces, si tengo inseguridad, ¿por qué me roban mi paz? ¿Por qué permito que me robes la paz? Es que no estás hablando de que estás perdiendo tu paz y tu libertad, porque no vives en paz y tampoco tienes la libertad de andar por todos lados como tú mereces y tú debes de tener, porque estás permitiendo que te roben tu paz y tu libertad. Entonces es algo que Exacto. tú tienes que decir, bueno, es que estoy pensando nada más en trabajar, 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 pues es como una máquina que pronto te va a sustituir, porque con la inteligencia artificial La a lo robótica y mejor ya todo. eres Ajá. inservible para eso que antes hacías, ahora te van a venir un mono, que te van a poner un robot, y ¿qué fregados vas a hacer, güey? Eh, Pues tienes que ponerte a pensar qué es lo que vas a hacer, cómo va este desarrollo sí. tecnológico, porque a mí me pasó. Sí. Yo vivía la época del papel en el periódico, de repente ya no hay papel. Hijo de su madre. ¿Y ahora qué? Pues aprender de todos ustedes, los digitales y todo el desmadre que traen. Bueno, Sí. pues ahí Evolucionar. a evolucionar. Ujú. Entonces, pues así es. Y es lo mismo en este sentido social, donde hay esta polarización, entonces que hay que fomentar la unión, la integración. Pero la unión, ¿por quién? Pues primero por los que pensamos igual. Pues vamos a unirnos, pues vamos a manifestarnos, vamos a agendar, vamos a hacer lo que sea. Ujú. Puedes empezar por algo mínimo, menor, pero algo que venga a mejorar tu vida o la vida de alguien más, o la vida de los demás. Mejorar, crecer,
sino ¿qué sentido tiene la vida? De acuerdo. Estás estático, Ujú. ¿verdad? Entonces, ya cuando tienes tú esa claridad, y como yo soy tan curioso y tan metiche, pues me metí en muchas actividades. Ujú. Gracias a la vida y a Dios. Para mí la vida y Dios es lo mismo. Yo he vivido muchas experiencias. Cuando te enfrentas a un gobierno absolutista, dictatorial, no te queda otra más que sostenerte. Si tú crees, nos auditaron, es que tienes que tener, pues tienes que estar derecho. O sea, para protestar, para exigir, pues tienes que estar derecho, tienes Ujú. que pagar tus impuestos, tienes que pagar lo que tengas que hacer, me explico, porque también tienes un derecho y tienes una obligación. Ujú. ¿Para qué? Para que no te tengan por donde te anden buscando. El problema es que como todos aquí somos tan chuecos, Ujú. porque vivimos en un sistema que fomenta lo chueco, Correcto. lo fácil, Lo el facilita. meterte enfrente de la línea. Entonces tú, pues no, vamos a respetar. Entonces primero empiezas por sostenerte. Entonces la consistencia. Ujú. Te consientes y claro que el que está en control no quiere, te amenaza, te llegan auditorías, amenazan a tus clientes para que no te den publicidad, amenazan, te inventan cosas para tratar hasta de meterte a la cárcel. A nosotros nos metemos a la cárcel. Nos fueron y balacearon el periódico, Ujú. muchas cosas que digo tú, hijos que estábamos muy solos, Pues sí. muy solos. Y ahora con las redes sociales, pues ya no estás solo. No, ya Me no. explico, ya no. Ujú. Las redes sociales te dan o tu comunidad, ya tu comunidad pesa. Correcto. Entonces tienes todas esas herramientas. ¿Para qué? Para hacerte ver, para hacerte escuchar, para proponer. Ujú. ¿Me explico? Para ver cómo mejoramos las condiciones y cómo salimos de donde estamos. Y si no, pues usas tus herramientas para poner tu posición y poder evidenciar y señalar a quien sea obstáculo que no te permite tener lo que tienes. Eso que está diciendo lo último, permitir señalar a quien sea obstáculo que te está impidiendo lo que tú quieres obtener. Usted me platicó una historia que creo que embona muy bien en esa premisa de un día que le tocó levantarse y decirle a García Luna sobre unas palabras que estaba diciendo aquí cuando estaba la mera época de delincuencia en Ciudad Juárez, que fue el único que se levantó. Yo creo que a usted le impulsó su libertad, o sea, de sus valores y decir, pero platíquenos esa historia, cómo fue Bueno, y cómo estuvo. es que en el 2008-2009 hubo una época muy crítica en Ciudad Juárez de mucha violencia, mucho secuestro, mucha extorsión. Y yo me di de voluntario para enfrentar esta situación y recuperar la ciudad. Y me di de voluntario, ¿verdad? Como ciudadano, de ir a tocar la puerta con un gobernador, pero antes me dio la tarea de prepararme y saber qué era lo que iba a hacer. Entonces tenía que partir de un diagnóstico. ¿Qué genera tanta violencia? ¿Qué genera tanta delincuencia? ¿Y qué tienes que hacer para contrarrestarla? Entonces, pues me di a la tarea. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía pavor. A mí me daba mucho miedo. Pues el miedo fue lo que me impulsó. Porque yo tenía, o sea, el miedo te provoca dos cosas. O corres, o O lo huyes, o enfrentas. enfrentas. Entonces, bueno, hay gente que decidió huir porque tenía miedo de perder la vida. Y yo digo, bueno, pues digo, está bien, ¿verdad? Yo Ujú. no te puedo juzgar, ¿verdad? Yo no te puedo juzgar y decir, hiciste bien, hiciste mal. Pero otro dice, bueno, yo me quedo porque quiero enfrentar esta situación, porque yo prefiero decir, yo voy a defender lo que por generaciones mis abuelos, mis padres, mis antecesores crearon, formaron para que yo pudiera vivir estos beneficios. Entonces yo tengo el deber
de defender lo que se construyó y no permitir que cualquier hijo de vecino venga y lo destruya. ¿Por qué? ¿A título de qué? ¿Por qué te sientes con ese derecho de pasar por encima de todos nosotros? Claro. Entonces dices tú, no, pues vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a hacer algo al respecto para recuperar nuestra ciudad. Y en ese sentido, cuando te pones a trabajar, donde te comprometes Sí, a trabajar en un tema de seguridad con una violencia rampante como la que teníamos, tú te estás exponiendo. sí, claro. Y te expones, ¿por qué? Porque estás luchando contra el mal, Ujú. ¿verdad? Fuerzas negativas, Fuerzas negativas. oscuras. Entonces, sí, claro que me daba miedo, Sí, pues sí. me daba pavor, pero me daba más miedo que me secuestraran o que secuestraran a un hijo mío o que eso me daba más miedo. Dije, pura madre. ¿Cuál miedo quiero? No, dije, El mío yo que tengo enfrentando y proteger, solucionar. yo tengo que proteger a los míos. Ujú. Y si para proteger a los míos tengo que dar mi vida, pues digo, me puedo ir. ¿De dónde me voy a ir? Voy a ir a Estados Unidos y ¿a qué me voy a dedicar? Pues si toda mi vida lo he hecho aquí. Ujú. ¿Y ahora qué voy a ir allá? Voy a trabajar ¿En la pizca, mi Oscar, a la usted? pizca de melones. Mira, Pues sí. mira, en la pizca ni, digo, no es algo que se me ha dado. Ah, no, es algo que Lo no único nació que para pizco eso. es la comida, la botanita. La pizca de comida más bien. La botana, es así la pizco. Y Bueno. mira, aquí tengo que probar. No, Ok. bueno, pero ¿Y luego? a lo que quiero llegar es que pues vas determinado. Y entonces vas y tocas la puerta. Cuando hay crisis, Ujú. que es algo que yo les quiero decir, mira, en las crisis es cuando están las grandes oportunidades. Mm. Y ahorita vivimos muchas crisis. Entonces, a la gente que está joven, que digo, es que pierden la esperanza. No, es que ve cómo está la ciudad. No quiero tener familia, no quiero tener hijos, no quiero crear nada, porque mira cómo están las cosas. No seas huevón. ¿Cómo que así están las cosas? Pues a ver qué vas a hacer para componer las cosas y no conformarte con lo que tengas. Con lo que te da la No vida. seas rajado, cabrón. Pues cómo que, no, pues ya no puedo porque pues, no eres víctima. No te hagas la víctima. Tú puedes, lo que pasa es que eres huevón. Eres huevón y no Flojo. eres flojo y eres perezoso. No quieres usar tu inteligencia, no quieres usar lo que tienes, no quieres. ¿Por qué? Porque no te da la gana. Demasiadas distracciones Porque también. estás muy cómodo en la Ujú. conformidad, estás conforme con lo que tienes, Sí. en la mediocridad. Ujú. Y digo, ¿es lo que quieres para ti, para adelante? Ujú. Pues no, pues no, vamos a mantener Claro. nuestro jardín. Y entonces usted ya con un diagnóstico preparado toca la puerta de un gobernador y le dice, me vengo de voluntario. Vengo a verme voluntario para ayudar a mi gobierno a rescatar mi ciudad. Y yo tengo un diagnóstico, tengo un análisis, hice un análisis, tengo un diagnóstico, tengo una estrategia, tengo un Órale. plan de acción. Ah, pues. Y aquí está lo que yo tengo, pero antes me puse a pensar, me puse a diseñar, Y usted llegó con una solución llave en mano, como yo dicen. llegué con una solución llave en mano y a decir, y además, yo traigo la llave Y quiero que lo usemos y juntos. quiero que lo usemos juntos. Y pues que sí, pues órale. Órale, eso está muy interesante. Entonces, cuando se da todo esto, oye, es que fue terrible. Ahí tuve oportunidad de conocer gente de primera, porque dentro del gobierno hay gente valiosísima, pero esa gente no se le da la oportunidad de poder hacer lo que sabe hacer, porque tiene jefes que no saben una fregada lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ni lo saben dirigir, ni saben de qué se trata y nomás estorban los cabrones. Pues estos jefes no tienen los perfiles adecuados ni las motivaciones adecuadas, pero son amigos del este, son amigos del otro. Es que me ayudaron en la campaña, es que pintó Vargas. A mí me da cohete. Pegó engomados y Pegó engomados y eso que tiene estuvo que en ver, el ¿a sol poco el güey. va a venir a manejar el hospital? Pues es lo que están haciendo. Entonces tenemos una bola de gente incompetente, Sí, pues sí. que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia. Queremos administradores que no saben ni administrar la chequera de su casa, por Dios. Ahí tienes un presidente que dice, es que yo nunca tengo una tarjeta de crédito, nunca tengo una chequera. Pues no sabes balancear, no sabes equilibrar, no sabes hacer nada, pues siempre lo ha hecho alguien por ti. Pues es un atenido, huevón.
Si supieras esto, verías todos los que tenemos que hacer, los que lo tenemos que hacer. Sí. Digo, con todo el perdón Pues sí, a no la es la figura verdad. Es la presidencial, pero verdad. es la verdad, Ujú. ¿verdad? Es que yo Y con soy todos los gobernadores, no. presidentes y... Entonces, toda esa gente, Ujú. pues es parte de nuestra realidad. Correcto. Entonces, esa realidad, pues digo, bueno, si aquí tengo un inepto, ¿qué tengo que hacer? Pero tiene el poder. Pues tengo que ver cómo hago que se sume, Se rodee de se personas rodee de capaces. personas, pero yo no quiero trabajar en gobierno. Tú tienes que trabajar en gobierno. Tú puedes, como ciudadano independiente, crear las condiciones para hacer que ese señor se siente ahí y haga un plan, se siga un plan y te rinda resultados de lo que tiene que hacer. Y allí, pero constructivamente hablando, Constructivamente para mejorar. no Que para... eso técnicamente se le puede llamar, eso es hacer política. ¿No? Eso es hacer política. Eso es la verdadera Eso esencia es de hacer hacer política, ¿verdad? Ese es La otra es politiquería y todo lo que chingaderas. sea el mejoramiento Ujú. de las condiciones de un ciudadano o una sociedad, es hacer política. Pero hacer política Y para... no necesitas ser un político para hacer eso. Es que ¿qué es un político? Es que todos somos Todos políticos. somos animales políticos. Todos somos políticos. Lo que pasa es que hay políticos que están apropiados del poder, Perpetuados. pero todos somos políticos. Ujú. La política, hasta dentro de tu casa hay De política. acuerdo. Pero bueno, retomando el tema de lo de la experiencia que vivió cuando se... de lo de García Luna, que eso lo desembocó. ¿Cómo termina? Estando trabajando, Ujú. debo decirte que a mí me toca, y lo digo con mucha satisfacción, con Ujú. mucha satisfacción, mucho orgullo, mucho gusto. Emoción. A mí me toca promover el programa Todos Somos Juárez. Por Ujú. ese trabajo, junto a la sociedad civil. De la sociedad civil nace esta iniciativa, estas propuestas que se le presentan a la esposa del presidente Calderón En ese momento, en ajá. ese momento. Y ella toma el liderazgo, le gustó tanto lo que se le presentó que lo hizo propio y de ahí promueve la iniciativa para Juárez del programa Todos Somos Juárez. Ujú. En ese programa, ¿sí? Que se tardó tiempo, se construyen varias mesas especializadas de seguridad, de empleo, de economía, de mujer, de niños, Órale. varias de salud, Disciplinas. varias disciplinas. Del observatorio que me tocó ser un activador. Ujú. Cuando me metí a la cuestión de la seguridad, la gran mayoría de los miembros se fueron a esas especialidades, porque nosotros teníamos un observatorio de seguridad y convivencia social con especialistas. Entonces, Mm. de ahí se alimentaron las mesas y se avanzó mucho. Y cuando aceleran el programa Todos Somos Juárez, que provoca estaba la época electoral, provoca una declaración muy desafortunada del presidente Calderón cuando matan a aquellos niños en Salvarcar, De Villas de Salvarcar. de Villas de Salvarcar. Hizo unas declaraciones fatales porque no le dieron información adecuada. Entonces los trata como delincuentes cuando no eran inocentes, eran jóvenes estudiantes. Correcto. Eso provoca que se acelere el que venga a echar a volar el programa Todos Somos Juárez. Ah, ya le entendí. ¿Me explico? Se forzó a que se arranque rápido. Acelerara. Y en aquel entonces, dentro del área de seguridad, Sí. había un programa. Fíjate qué importante esto que te voy a decir, ¿eh? Ujú. Ah. Donde el director de seguridad, el secretario de seguridad, era García Luna, Genaro García Luna. Ajá. Genaro García Luna. Genaro García Luna, en Juárez, diseñaron un programa para inundar de cámaras
La ciudad, toda la ciudad de cámaras, para tener un control de cámaras. Así como el programa Centinela. como la Torre Centinela y todo Que eso. digo, ¿y qué pasó con las cámaras que teníamos de García Luna? ¿Dónde quedaron esas cámaras? En 10 años Porque, también. no, porque hemos pagado ya 3 o 4 veces las cámaras de Juárez, ¿verdad? Pero como aquí permitimos todo, pues jódanse. Dicen que si uno no aprende de los errores del pasado, está condenado a repetirlos en el futuro. Y yo sabiendo y conociendo Ajá. la voluntad, el esfuerzo de la señora de Margarita Zavala. Uh-huh. Margarita Zavala lo hizo porque se contagió de lo que se le propuso para que diseñara ese programa. Ella lo creyó, no vino como una mujer política, vino a solidarizarse con Juárez. Entonces ese programa lo aceleran y viene el presidente. Ah, ok. Y dentro, donde está aquella la señora que le reclama al presidente lo que dijo de sus Sí, un hijos. video muy famoso. Y García Luna toma la palabra y dice que están cumpliendo, que ahí están todas las cámaras instaladas. En el podium él se levanta y dice, estamos cumpliendo. Él habla de todo lo que han hecho y yo me levanto. Así en pleno. Y en pleno, en Ahí de audiencia. 500, 600 gentes, ahí digo, presidente, el secretario lo está engañando, eso no es cierto. Lo que está diciendo no es cierto. Ah, caray. Y lo invito a que lo constate y salgamos afuera para ver si está funcionando las cámaras. Para eso que usted dijo, usted tenía seguridad y verificado que era mentira Claro, lo que porque dijo. yo estaba en el proyecto de la seguridad. Ah, claro, ajá. Entonces conocía. Pues sabía que ese proyecto le habían metido $1 millón. Uh-huh. Así como a la Torre Centinela, igual. Que La yo no sé, plataforma Centinela, el guardián de tu ciudad. Pues si no funciona tu sistema judicial, de administración de justicia y de procuración de justicia, en lugar de fortalecer eso, te pones a... Que no está mal, pero no es la prioridad. Uh-huh. Pero no es la prioridad. De acuerdo. O sea, permitimos que se inviertan en cosas que no son la prioridad. Uh-huh. No hay orden de prioridad. No hay orden de prioridad, ¿verdad? Correcto. Y otro ejemplo, bueno, entonces en ese momento me levanto y lo expongo ante el presidente. Entonces me imagino que Genaro empieza a decir eso, usted de repente se levanta ante todos callados, dice, presidente, el secretario le está mintiendo, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y cómo reaccionó el presidente y No, Genaro pues García el Luna? presidente se levanta y le dice, oiga, secretario, pues a ver, ¿qué le responde aquí a los señalamientos del señor Cantú? Dije yo, la madre, dije yo, la madre. Pero usted así, tranquilo y como valiente, ¿no? Pero por dentro ya... Fúndeme, yo dije, pendejo, ¿en qué te metiste? ¿Qué te metiste en esto? Pero no sabía en ese momento todo el... No, me da, mira, Héctor, me da mucho coraje que si tenemos la voluntad de alguien por ayudarnos, le mientan a esa persona. El mentir, ¿verdad? El mentir para quedar bien cuando no es cierto. Digo, no mames, digo, no se vale. Ya, sí, la verdad, estoy aquí, estoy acá, pero no. Pero yo le quiero hacer una pregunta en ese contexto. ¿Qué es lo que lo movió? Es que esa es la parte. Mire, usted y yo hemos platicado sobre... Hay muchos ciudadanos, empresarios, líderes en México que no tienen, por decir coloquialmente, las ganas o la valentía, por no decir los huevos, de ante un jefe de Estado cualquiera, como se llame, decir o exigir o hacer valer una expresión. ¿Sí me explico? Mi pregunta es, ¿qué fue en lo que usted siempre, en ese momento, qué? Pues el impulso a la verdad o el impulso a la libertad o... Claro. ¿Sí me explico? Claro, o sea... Porque otros no. No. O sea, es que... En ese sentido. Es la justicia, la libertad. O sea, oye, qué injusto que alguien está tratando de construir y tú vienes a decir mentiras, a querer que te aceptemos algo que no es cierto, ¿verdad? No se vale. Y le estés mintiendo a quien tiene toda la voluntad. Porque esa es la otra contraparte, que existen los que sí... Ay, no, lo que usted diga, presidente, gobernadora, alcalde, lo que usted diga y... Pues ese es el problema.
eunucos, o cómo Bueno, es que se ha creado en México una generación, ya una multigeneración de eunucos. ¿Y qué son los eunucos? Los eunucos eran los sirvientes de las reinas en los egipcios, Ajá. que les mochaban los testículos para que no pudieran Embarazarlas, embarazarlas. para cuidar la raza. Para cuidar, sí, pues, no, pues imagínate, allá estaba un rey que era blanquito y de repente le salió un morenito, y de repente salía la reina con que tengo un morenito. ¿Y dónde salió un Pues, morenito? ¿de dónde? Pues aquí está El jardinero el estaba africano, el africanito este que es africano, que le regó su jardín. Entonces, dices tú, no. Entonces les cortaban los Pero testículos. entonces, por eso digo aquí, pero aquí se los cortan a sí mismos. Se autohacen Se eunucos. mochan los de estos, o se les meten y se les atoran aquí en la garganta, ¿verdad? Porque no tienen el valor, porque tienen miedo, tienen temor. Claro, y se entiende también que existe el miedo y el temor, ¿no? No, Finalmente. sí, pero Sí. al final de cuentas, pues acuérdate que el miedo tiene dos hijos, Sí, el cobarde y el valiente. correcto. Bueno, y luego ya Genaro, ¿qué le dijo al último? No, hombre, pues termina la sesión. Fíjate, y yo tenía una muy buena relación con todos los funcionarios del Gabinete de Seguridad Federal y estatal, con todos. Ah, qué bueno. Tenía muy buena comunicación. Por lo que estaba haciendo y por lo todo. que estaba haciendo. Entonces, él se sorprendió de que yo hubiera actuado como actué, Sí. ¿verdad? Pero no entendía por qué, como piensan, pues que si somos amigos, ¿por qué no te callaste? Precisamente, porque si somos amigos, no dirías las mentiras por tu amigo. No me pones en esa situación de tener que avalar tus mentiras. Es al revés. Ah, interesante Si eso. tú eres mi amigo, no me pones en una situación Complicada para mí. complicada para mí. Por tu ego, Porque tiene. por tu interés, no por el mío. Y al final de cuentas reconoció que efectivamente no estaban trabajando. Dije, Salvado por la campana. salvado por la campana. Entonces Pero no, pues eso. se viene Calderón Sí. a darme las gracias. Ujú. Oye, me dice, lo que tú hiciste, se necesita mucho valor para hacer lo que tú hiciste. Sí. Le dije, es que yo no puedo permitir que habiendo una voluntad y un compromiso del presidente y de su esposa para con Ciudad Juárez, quien debe de hablar y decir las cosas como son, pues son la gente más cercana. Y yo no lo puedo permitir por lealtad al presidente. Por lealtad al presidente. No, digo, pues muchas gracias. Que no era lealtad a Felipe, era No. a la investidura. Sí, pudiera haber sido otro tipo de presidente y de otros colores y la chingada. A mí no me importa. Correcto. Pero era la investidura presidencial. Exacto. Que si hubiera sido el presidente, que es la mentira, me levanto y digo, presidente, eso no es cierto. Ajá. Eso no es cierto. Lo que usted dice, usted no está bien informado o le han dado, pero eso que está informando no está. Digo, no era con el afán de hacerlo ver mal, sino decir, oye, no. A ver, aquí vamos a poner una directriz correcta, ¿no? Más bien como para que no se... Pues hablémonos con la verdad, hombre. Ajá. O sea, no importa si te equivocaste, si cometiste un error, si tienes que... No importa. Nos tratamos como seres humanos, ¿me explico? Sí. O sea, yo no te vengo a... O sea, relájate. Relájate, yo no te vengo a calificar. Ajá. A ponerte... Ni juzgar. O a ponerse, no te vengo a juzgar. Estamos colaborando para mejorar algo. No me tienes que impresionar. ¿Me explico? Vámonos a la verdad, Me ¿no? impresiona más que seas genuino, verdad. Genuino, y podemos entendernos a que si nos hablamos con mentira. Porque así no le hemos pasado. Mentirita aquí, mentirita aquí, mentirita acá, mentirita acá. Y yo digo, dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. No mentir. ¿Qué? ¿No traicionar? Ah, ni me lo sé. ¿Y no es la otra mamada? Pues dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Pues sí, para leer a un ser humano es tan sencillo como ver lo que está expresando. Pues digo, Sí. por los hechos.
por los hechos, o sea, los juzgas por los hechos, no por lo que dicen. Por las realidades, por los hechos, por los ¿verdad? hechos, Sí, exacto. los hechos, es que los hechos. Sí, de No acuerdo. te importa, es que yo siento, es que somos muy emocionales los mexicanos. Es que yo siento que aquello, ¿qué sientes, güey? O es o no es, independientemente de lo que sientas. O sea, sé objetivo, sé realista, sé claro. No, es que yo siento que guarda tu sentimiento y ubícate en lo que tienes que hacer. De acuerdo. ¿Me explico? Sí. Pero somos mucho de sentir, somos muy emocionales, los mexas. Nos mientan la madre y queremos matar al güey que nos mentó la madre. Digo, no manches, güey, no me van a matar a la madre porque mentó la madre. Muy emocionales. Ya ni madre tengo, ya se murió. Y el otro güey ni tuvo madre, lo abandonaron y yo le estoy mentando a la madre. Digo, somos así, somos Sí. muy emocionales. Finalmente, como algo que destaco es que el hecho de comunicarse bien, tener clara tus convicciones, tus valores, como lo hemos venido también destacando en otros capítulos pasados, ¿no? El hecho también de cómo negociar, o sea, negociar en el sentido, por ejemplo, se me hace muy padre la cosmovisión que usted está manejando de decir, a ver, si siempre por ejemplo, eso que pasó con García Luna de que, a ver, tranquilo, el espíritu era, vámonos con la verdad nomás. El espíritu. ¿Verdad? La actitud. La actitud. Es una forma de negociar con jefes de Estado. O sea, para que no te puedas tú, es como una forma de desarmar cualquier individuo y que, a ver, como seres humanos vámonos entendiendo, ¿no? Y vámonos platicando y tranquilo, a ver, pues ahorita yo soy un ser humano con otro ser humano platicando y vamos a buscar un entendimiento. Finalmente, son personas como nosotros. Pues es que esa es la clave, Héctor. Esa es la clave. Son personas como nosotros. Mira, yo he notado aquí en Juárez, podemos estar sentados aquí 5 amigos. ¿Sí? Y alguno de estos amigos al día siguiente lo hacen presidente municipal. Ya por eso, no, ya es el presidente, ya lo vemos, ya lo pusimos en un pedestal. Peldaño, en un pedestal. Estás loco, güey. Y sigo siendo la misma persona, pero con una función, una responsabilidad, nada más. Pero, ¿qué pasa cuando la quita? Yo aprendí con los años que el poder es tan transitorio. No hay mal que dure 6 años en México. Digo, no hay mal que dure 6 años, ya, a menos que se quieran perpetuar, pero 6 años, no hay mal que dure 6 años, pero digo... O aves de paso, ¿no? Pero digo, son aves de paso, es que son aves de paso, pero creen que están ahí, van a estar eternamente. Yo te digo, a ver, ¿dónde están todos los...? Mira, ahí tenemos un gobernador que está en el bote, ¿y cuántos más no están en el bote? Así es. Entonces, o que ahorita no significa nada de lo que se creían. No. Nada. Ahorita los ves y no traen ni... No traen ahí tienes a Corral. Andaba con los paneques, ahora ya se hizo de acá, digo yo. Híjole, qué cambiazo, ¿verdad? Defiendes una caballera, estás en el lado opuesto de lo que defendías. Digo, ¿qué es esto? O sea, es pro militarización y pro esto. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? No. Sí, de acuerdo. Finalmente, esa es lo que son personas al final de cuentas. Es una traición a sí mismo. Sí. Sí, es parte de la conclusión de que finalmente son personas, seres humanos que tienen como dice, una responsabilidad y hay que tratar de que esa sea la actitud con la que uno se pueda comunicar, porque, o sea... Pues velo a tu mismo plano. Ajá, correcto. O sea, no lo hagas, ay, es que, no, somos iguales. Simplemente, pues tú tendrás una función, una responsabilidad que requiere esto, bueno, está bien. Sí. Al rato la vas a dejar de tener, güey. Sí, a mí, yo como experiencia compartida, lo que a mí, bueno, siempre me ha gustado el hablar en público, dar conferencias, pláticas, y para quitarme esos miedos porque también es un miedo escénico, quizá a veces, del pánico escénico, de hablar ante multitudes, hablar con personas que tienen roles o algún tipo de trabajo significativo. Yo siempre me decía, bueno, a ver, cuando vaya a hablar con alguien que yo vea que tiene una personalidad muy alta o tiene incluso un carácter, un comportamiento muy imponente, ¿no?
Pues yo me lo imagino, digo, bueno, a ver, esta persona va y hace pipí, popó igual que yo. Exactamente. O sea, Igualito. así de sencillo, va a ir a la misma tumba en donde metí también, al mismo hoyo donde también me van a hacer a mí. Entonces despojo todas esas investiduras y lo hago con un espíritu de colaboración, o sea, de respeto como ser humano nada más. Y se desarma, o sea, se como que está tan poderoso esa aproximación con ese espíritu que pues puedas hablar así con Bill Gates, Elon Musk, y ningún tipo de intimidación vas a tener. Al contrario, esas personas van a ver que necesitas mucho valor para comunicarte y ese valor lo toman y lo aprecian de que sí viene y me habla con las cosas así. Claro, ¿no? y lo aprecian y lo valoran. Lo aprecian y lo valoran. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron antes en esa situación. También lo experimentaron. Entonces lo reconocen y lo valoran. En lugar de despreciarlo, lo reconocen y lo valoran. Así es. Entonces digo, oye, yo he conocido personas que digo, ay, o sea, multibillonarios. Sí. Y nos hemos hecho amigos del corazón, pero nunca el dinero fue un tema de nuestra amistad, de nuestra relación. Jamás. Jamás. Hay gente lo más sencillo que te puede, muy sabia, con mucha experiencia. Pues es como una frase que dice, si el mundo fuera ciego, dime a quién impresionarías. Exactamente. O sea, lo que no va a entrar por los ojos, a ver, ¿cómo piensas, cómo hablas, y eso Pero es mira, la frase, ahorita ¿no? tú acabas de mencionar algo, y esto es bien importante, porque yo estoy platicando de mi perspectiva. Lo que yo tuve que crear, las condiciones que tuve que crear para poder llegar, acercarme a ciertos jefes de Estado, del municipio, Estado, Federación. Pero lo que tuve que crear y cómo me moví, todo eso, en esa inquietud. Pero tú acabas de decir algo que yo espero que esta Que generación, nos ven. tú acabas de decir qué es lo que tú estás haciendo. Bueno, lo que tú describiste que estás haciendo, pues yo hago mis podcasts, hago mis promociones, Pláticas. mis pláticas. Eso que tú haces es lo que necesitan hacer quienes tengan el deseo de emprender en la parte política, social o económica o comunitaria. Es lo mismo, que no se sientan intimidados. Lo mismo es tú que tuviste que vencer para hacer lo que haces o qué te motivó, ¿verdad? ¿Cuál es tu gasolina y tu motor? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Qué te motivó? Entonces, esa experiencia tuya, Héctor, es la que hay que compartir. Correcto. Porque es la nueva versión de lo que yo hice. Lo que le pasó en lo convencional a usted en el pasado. Tú estás ahora relatando la nueva versión. Entonces, a mí me gustaría, ahora al revés, preguntarte a ti. Y eso, si quieres, lo podemos dejar para otra plática. Sí, en la parte 2. Para que ya saber, platícame la nueva versión de cómo hacer, porque tú a mí constantemente me estás regañando. Sí. No, Oscar, es que usted quiere hacer esto a lo convencional. Pues es como yo sé, güey, ¿pues qué quieres? No, es que se hace de esta manera. Pues nadie me ha enseñado. Exacto. Y nadie mira, ahorita que estamos platicando, estaba muy renuente a esto. Mas, sin embargo... Tardé nomás 2 años en convencerlo, nomás. Nada más, 2 años. 2 años. Después de que te eché pero lo convencí, ya sé. Después de que te eché a perder. Sí, no, pero la idea es también, yo lo que quisiera es platicar ya también para concluir, la experiencia de incubación y de aceleración que yo tuve, de lo que hablamos al principio, y lo que me ha transformado en mi vida, pues personal, profesional, y hasta de participación comunitaria. O sea, voy a platicar esas experiencias para que también tengan ese contexto las personas. Pero dejándolo para... Sí, así, en la especulación. Sí, en la expectativa. Para platillo fuerte. Sí. No, sí, la verdad es que yo, tú sabes que yo te tengo mucho respeto, te tengo mucha admiración, porque sé del esfuerzo que has hecho para ir creciendo y desarrollándote. Y yo digo, hijo, se avienta y se avienta y se avienta. Digo, pues qué bueno. Digo, como algunas se cae, no se resbala, pero es como va a aprender y va a crecer. Como el niño héroe con la bandera y vámonos a ver pues qué chicas me salva. Nomás que no cierran los ojos, güey. Y me construyó el paracaídas en la caída. Claro, sí, entonces, así es. pero
pero es parte de lo que estamos Sí, de haciendo acuerdo. aquí. No, pues Entonces, súper. Sí se puede, No, pues pero hay que aprender. sí, claro. Pues mire, con eso vamos a concluir la plática de hoy. Y en el siguiente tema yo creo que vamos a traer un invitado para discutir un título muy interesante de cómo se cogobierna en la migración, que también es algo que ustedes han sido muy activadores. Sí. Y con lujo de detalle vamos a ver por qué sucede eso, qué se debe hacer, por qué ya no se está haciendo, o sea, todos esos temas, ¿no? Y para que nos podamos interesar y que nos lo desglosen a entendimiento de niño de 5 años de primaria. Entonces, pues con eso terminamos, Oscar. Muchas gracias. No, mi Héctor. Ya nos desahogamos. Como siempre, no, muchas gracias a ti que se te ocurrió hacer esto. Va a ver qué va. Sí. Le va a encantar a la gente. Y otra, ya nada más para concluir, otra de las cosas que también queremos es que los que nos escuchan hagan preguntas. Y vamos a darnos un tiempo, si le hacen una pregunta a usted, para que les pueda contestar esa pregunta si tienen alguna pregunta interesante. Y va a haber de todo tipo, entonces hay que contestarles a todos y como, o sea. No hay problema. Órale, pues. Nos le echamos. Ya está. Saludos. Órale. Thank you. Gracias por ser parte de esta misión disruptora. Juntos estamos esculpiendo un futuro que desafía lo establecido. Suscríbete, dale manita arriba, síguenos en redes sociales y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio de Disruptores.